que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Yo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz. Carlos Torres Iriarte, mejor conocido como La Sombra, quien fue apresado a los 17 años en Puerto Rico, nacido en el 1945 y dado de baja el 30 de marzo de 1981 en la cancha del Presidio. Fue el creador y líder de la Asociación Ñeta, la banda carcelaria más grande de todo Puerto Rico. De acuerdo a su hermana, Rosa Isabel Torres, quien lo recuerda luego de 30 años de fallecido, dice con lágrimas en los ojos que el tumbe de su hermano fue planificado, pero que su legado continúa vivo, ya que para ella Carlos La Sombra fue un instrumento de Dios para ayudar a los reos mediante la organización de los Ñeta. Los Ñeta nacieron como una forma de defender a los reclusos, a quienes le eran violados sus derechos, fundada por Carlos Torres Iriarte, alias La Sombra. La Sombra observó cómo la administración y algunos reclusos violaban los derechos de los reos, a los cuales llamó insectos. Durante ese tiempo, varios reos fueron dados de baja, otros fueron violados, apuñalados, robados y entre otras atrocidades. Lo que hizo La Sombra al crear el movimiento fue crearles conciencia. Los enseñó a estar unidos para poder detener todos esos abusos que debían estar en armonía y deberían respetarse. Gracias a este movimiento que formó Carlos La Sombra, llamado Los Ñeta, hoy en las cárceles de Puerto Rico se respeta el derecho de los reos. Lo que causó un problema para la administración de correccionales y mantenían a Carlos trasladado de una cárcel a otra como una forma de desbaratar el movimiento y sus ideales. Dentro de las normas establecidas por La Sombra, al formar la Asociación de los Ñeta, se encontraban no robar, no difundir chismes ni rumores, no ver a un hombre como si fuera una mujer, a menos que éste fuera o se sintiera así, respetar a la familia que visita a los reos y no usar armas unos contra otros. Carlos, tras su desaparición física de la tierra, aún es recordado por generaciones que ni siquiera lo conocieron, pero que a través de lo relatado de cómo ayudó con este movimiento a los reos, es considerado un mártir y un líder por muchos. En 1976, un grupo de reos tomaron la cárcel La Princesa, una de las más antiguas de Puerto Rico, desde la época de la colonia, y empezaron a reclamar por primera vez una serie de condiciones carcelarias para mejorar la vida de los reos y que no se tomara represalia en contra de ellos. En esta lucha entregaron un documento, el cual después de 24 horas negociando, finalmente fue firmado por el secretario de Justicia, Francisco de Jesús Shaw, y Carlos La Sombra, con Galliza y el líder independentista Juan Marí Brás. Sin embargo, el gobernador Rafael Hernández Colón revocó a De Jesús Schutz y dejó sin efecto los acuerdos realizados durante la negociación, lo que desató la guerra dentro de la penitenciaría, hiriéndose incluso entre ellos, incluido Carlos La Sombra, quien fue trasladado a un hospital gravemente herido. Bayamón es conocido en Puerto Rico como la cuna de la lucha, ya que en 1978, cuando estalló la guerra, cuando se trasladaron los reos para la renovación del presidio a esta zona, para 1980 fueron nuevamente trasladados al renovado presidio, en donde continuaron la lucha con la administración, con los insectos, como ellos le llamaban. El Grupo 27 de Manuela Pérez, un edificio en el presidio, liderado por Manota, los cuales se le llamaba Manosillos. Según se sabe, quien dio la orden de darle de baja a La Sombra fue Raymond Ayala Ortiz, alias Manota. El Grupo 27, fundado por Manota, y quien lo ejecutó fue el Chino Pinela, quien apuntó directo a su cabeza
y lo acuchilló. En el puesto de la sombra se quedó Sammy Serrano, Sammy Floco. Siguieron luchando con la organización Los Ñeta hasta lograr ganar la guerra. Los Ñeta traspasó la frontera y llegó a establecerse en las cárceles de Estados Unidos, donde estaban violándose los derechos de los reos. La palabra Ñeta tiene como significado la celebración de un bebé recién nacido, de acuerdo a Carlos La Sombra, quien lo sacó de un libro de cultura puertorriqueña. De acuerdo a lo explicado en el libro de cultura puertorriqueña, al nacer un niño, a los taínos era llevado a la montaña y gritaban Ñeta, Ñeta, Ñeta. La forma en la que los Ñetas celebran su día es mediante un grito 3 veces al día. Y el día 30 de cada mes a las 8 de la noche gritan Ñeta 6 veces en memoria de Carlos La Sombra, ya que fue el día que este fue tumbado por los enemigos. Los Ñeta respetan las razas, color, sexo, cultura y creencia religiosa de los reos. Lo único que se le exige para pertenecer a la asociación es tener un buen corazón y respetar los derechos ajenos. Cada miembro debe abrazar los ideales y principios de la asociación y vivir como hermanos. Su lema es: unidos estamos, divididos caemos. A los Ñetas se le atribuye múltiples crímenes, robos y venta de estupefacientes en España, Puerto Rico y Estados Unidos. Los Ñetas eran identificados por el color blanco. Se cree que eran unas 250,000 personas que conformaban este movimiento entre Puerto Rico y Estados Unidos. Según investigaciones, la banda Los Ñetas y otra banda conocida como los Latin King migraron a Ecuador y España, donde llegaron a un acuerdo de paz en Ecuador y pararon las actividades delictivas en el 2009. Los Ñeta, los Latin King y los Dominican Don't Play se encuentran diseminados en grandes ciudades de España mediante grupitos, además de Estados Unidos, también en República Dominicana. Utilizan armas blancas con grupos rivales para ajustar cuenta y que no se les quite su espacio de trabajo. Sin embargo, los Ñeta son una organización muy secreta y cerrada, y es muy difícil acceder a ella. El líder principal de los Ñetas es Bonifacio López, quien cumplió su condena en Bayamón. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo te atreví bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi narices yo metía. Y yo tranquilo seguía haciendo mi negocito. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío y me tenían un encubierto trabajando aquí conmigo. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar. Salí temprano, estaba gris el día. Yo sabía que ese día algo a mí me pasaría. Seguí para adelante como un león. Entré a la iglesia en busca del perdón. Jesucristo